My father could have been a great comedian, but he didn't believe that that was possible for him. And so he made a conservative choice. Instead, he got a safe job as an accountant. And when I was 12 years old, he was let go from that safe job. And our family had to do whatever we could to survive. I learned many great lessons from my father, not the least of which was that you can fail at what you don't want. So you might as well take a chance on doing what you love. En el cine mexicano, cada vez es más común un género para hacer todas sus películas, la famosa comedia romántica. Y no digo que el género sea malo o que no me guste, incluso hay ejemplos de películas fantásticas del género. Simplemente en México, la gran mayoría de las veces no cuentan con algunos estándares básicos que deberían tener, como mínimo hacer reír y ser entretenidas. En el 2018 tuvimos Hombre al Agua con Derbez, que es un remake. Aclarar que no es una película mexicana. En el mismo año se estrenó Eres mi pasión, del director Anwar Safa, que también es un remake de una película argentina llamada El fútbol o yo. La pregunta es si la creatividad se agotó o si simplemente copiar es lo más fácil y prefieren no esforzarse por producir algo de calidad. Y bueno, ojalá fuera así, pero no son los únicos dos ejemplos de películas mediocres y poco originales del cine nacional. En el 2018 también tuvimos Hasta que la boda nos separe, sí, otro remake, película con una dirección de cámaras que da miedo y dolor de cabeza, actuaciones que parecen de broma y chistes lamentables. En 2019 tenemos la maravillosa Como caída del cielo, donde usan la imagen y carrera de una leyenda de la música mexicana como lo es Pedro Infante para hacer una película ridícula, boba y con la simple intención de vender. Además, mencionar 108 costuras donde 7 personas escribieron el guión. 7 personas escribieron la gran historia donde un chico deportista conoce a una mujer, la engaña, le pide perdón y son felices. Y bueno, si eso es molesto, mejor ni hablar de Todas caen o No manches Frida 2, que interpreta a Omar Chaparro y tal cual son una falta de respeto al cine nacional. Como menciones honoríficas, en 2020 nos trajeron a las pantallas Locas por el cambio, donde las cosas pasan porque el guión lo dice y donde más que nunca se nota que para llegar a plataformas digitales la calidad ya no es un requisito. En 2021, Guerra de Likes, donde se roban un capítulo de Black Mirror y le dan lo que llaman toque mexicano para hacerlo gracioso y ridículo. Y bueno, en 2022, si hablamos de ridículos, tenemos algo llamado ¿Qué culpa tiene el karma?, que es un intento de película. Y no digo que intentar está mal, de hecho intentando se aprende, pero no creo que sea la mejor idea intentar con millones y millones de pesos. Tout est en mouvement. Il suffit d'avancer pour vivre, d'aller droit devant soi, vers tout ce que l'on aime. J'allais vers toi, j'allais sans fin vers la lumière. Si tu souris, c'est pour mieux m'envahir. Les rayons de tes bras entr'ouvraient le brouillard. Si algo tengo claro es que el cine emociona. Las películas nos hacen vibrar con sus buenas historias, con sus diálogos, con la fotografía de cierta escena, con una revelación que no nos esperábamos. Él me dijo que tú lo mataste. No, yo soy tu padre. O incluso con las actuaciones de ciertos personajes.
Son cientos los elementos que constituyen una buena película y que nos pueden hacer emocionar, reír e incluso llorar dependiendo de cada uno de nosotros. El problema radica justamente en esto. Cada una de las películas mexicanas que mencioné antes no cumplen con ninguna de estas características. Tienen historias poco arriesgadas, poco originales, predecibles, tienen actores muy poco comprometidos, escenas con desarrollos técnicos muy pobres y en general, calidad muy baja. Por lógica, podríamos decir que si se siguen haciendo películas de este tipo, es porque a la gente le gustan y va a verlas en el cine, pero no es del todo cierto. El 90% de las películas mexicanas no recuperan lo que costaron. Sí, sé que resulta rara la idea de por qué si no se recuperan siguen haciéndose una tras otra. Tan solo en 2022 se hicieron más de 50 películas mexicanas. La respuesta a esta pregunta es porque no les cuesta hacerlas. Existe un fideicomiso que se llama Fidecine que se encarga de usar los impuestos para apoyar la realización de películas mexicanas. Esto significa que el dinero se les entrega para que hagan su película casi siempre a los mismos y no importa si recuperan o no la inversión. Por eso, se ve un desinterés y siempre las mismas historias en el cine nacional. Obviamente no todo es malo. En México también podemos encontrar gran cine, sin embargo, resultaba importante conocer el contexto. Por esto mismo, considero que arriesgarse se agradece mucho. Podemos incluso recurrir al dicho "el que no arriesga no gana", y así hablar del Jeremías, del director Anwar Safa, a quien mencioné al principio de este video. El mismo director de la película Eres mi pasión, que estrenó en 2018, trajo 3 años antes, en 2015, el Jeremías, que es una película arriesgada y que intenta abarcar temas que no es muy común verlos en las pantallas en México. El Jeremías es una película que trata de un niño genio en una familia muy tradicional en Sonora, México, y de cómo su relación con ellos lo llevará a tomar ciertas decisiones y lo hará reflexionar sobre aspectos importantes de la vida. La idea de esta película nace de un programa de televisión donde se hablaba de que los niños superdotados no son apoyados en México, y es justo un tema que la película pone muy bien en la mesa. Hasta dónde la educación en México limita a los niños con estas características, e incluso cómo pudo haber crecido hasta ser un adulto sin que nadie se interesara o se diera cuenta de su capacidad mental superior al resto. Todo ese talento desaprovechado es una idea que está muy presente en la película. El niño sobredotado se mueve mucho, es muy motor. Por un lado, por otro lado pregunta también, o sea, es un niño que no se queda callado y pregunta, todo el tiempo está preguntando. Ellos aprenden, terminan, pues es un caos, ¿no? Yo me aburría mucho en la escuela porque no tenía amigos, porque era sobredotada y no querían estar conmigo. Los talentosos se encuentran en riesgo de padecer la otra discriminación, de la que casi no se habla, la discriminación de los sobredotados. No es igual a todos los demás. Entonces el mundo está adaptado al conjunto de la población. Entonces si se sale alguien fuera de la norma, pues obviamente hay que adecuarle las cosas. La pregunta recurrente en la escuela es: ¿qué quieres ser de grande? Y la verdad es que es una pregunta difícil. En una edad temprana, aún no tienes idea de lo que quieres ser de grande y te cuesta difícil con tantas opciones. Sueñas con ser astronauta para descubrir mundos lejanos, o tal vez bombero para salvar a personas que estén en peligro. Al final, la pregunta pasa y prefieres concentrarte en jugar y en divertirte con tus amigos para preocuparte por esa pregunta después. El problema viene cuando sigues creciendo. Ya no juegas con tus amigos porque han llegado otras responsabilidades, ha llegado el momento de elegir tu camino y aún no sabes lo que quieres ser de grande. La pregunta que te hicieron hace 10 años aún sigue sin tener una respuesta clara para ti.
Te gustan muchas cosas y llega la interrogante si debes ir por algo que te gusta o algo que pueda dejar dinero. Cuando estás en esta interrogante te das cuenta que combinar las dos opciones sí es posible, pero es muy complicado. Y todos tus conocidos, amigos y familiares te dicen que decidas hacer algo que te deje dinero en un futuro. Al final, decides algo que tal vez no querías solo por la presión social. Nuestra identidad se ve constantemente afectada por lo que piensan de nosotros o por lo que nos dicen desde que somos pequeños. Incluso, no hace mucho fue una pregunta de la que yo aún no tenía una respuesta y que me parecía imposible de responder. Tomar una decisión para toda la vida es una responsabilidad muy grande que es difícil de tomar. Hoy en día, con tanta información a nuestro alrededor, cada vez es menos común encontrarnos con personas auténticas y más común encontrarnos con personas que parecen una recopilación de modas en redes sociales. Construir una identidad es un tema difícil que hoy en día se ve muy afectado por la era de la información y la globalización en la que vivimos. En Lego Movie nos presentan a Emmett, que es justamente el ciudadano que el sistema quiere que sea. Se deja llevar por las masas y no cuestiona la moda ni nada de lo establecido. La relación con esto y la película de Jeremías llega en una escena donde Jeremías está con otros niños y les pregunta qué quieren ser de grandes. ¿Y ustedes saben qué quieren ser de grandes? Cada uno da su respuesta y tienen en común que parte de su discurso mencionan a sus padres y lo que ellos quieren que sean. Mi papá me ha preparado toda mi vida para que sea el mejor cirujano de México. Empresario, como mi papá. Mi papá siempre me encauzó hacia las finanzas. Y mi mamá insistió en ciencias políticas, así que estoy estudiando más. Dicen que puedo llegar a ser la primer presidente mujer en la República. Al final, Jeremías vuelve a preguntar. Pero ustedes, ¿qué quieren ser? No estoy seguro. Para esta pregunta, los niños no tienen respuesta. Esta película pone en la mesa el tema de la identidad, pone en la mesa el tema de las diferencias y la aceptación de lo que no es igual a nosotros, y sobre todo muestra que sí se puede hacer buen cine mexicano sin necesidad de contar historias muy complejas. El coeficiente intelectual se mide con un examen, ¿no? de preguntas capciosas, ¿no? Rango medio del sujeto en una campana de Gauss. El Aniston, ¿no? Inventó algo, la luz. La luz, ¿no? Ah, y luego está este otro vato, ¿cómo se llama? El greñudo, pues. El genio por excelencia es Da Vinci. El Morrison, ese vato. Prodigio. Pues me suena como algo mágico. A mí me resulta fascinante la mente humana. Y la mente de mi hijo es brillante, así que vivo en una constante fascinación. En el Jeremías, si nos concentramos en la historia y cómo está contada, nos encontraremos con que es muy simple, tiene personajes muy específicos, no presenta subtramas muy desarrolladas, es contada de manera lineal, su presentación visual es simple sin mucha pretensión y en general es una comedia ligera que de fondo habla de temas serios importantes. Cuando hablaba anteriormente de la regularidad con que las películas hechas en México sean comedias románticas, no es una queja a que se cuenten historias simples, sino a que no se cuenten bien. A pesar de la simpleza que tiene, El Jeremías es una película cautivante, interesante, bonita y familiar. Es una apuesta diferente en el cine mexicano y da gusto que se intenten este tipo de cosas. Da gusto que se aborde la pobreza y baja educación en México en una película que no intenta espantar ni choquear al espectador. Es muy resaltable la forma en la que muestra la dificultad para convivir con su familia al punto de intentar el suicidio.
la forma en la que muestran lo importante que es para nosotros estar con personas con las que podamos encontrarnos y sentirnos parte de algo. El hecho de seguir nuestras metas y soñar alto sin importar de dónde vengamos. La simplicidad de la que hablo se ve reflejada en bastantes películas donde se nota la pasión por el cine y que no es necesario un gran presupuesto o complicarse demasiado para hacer muy buenas películas. En 127 horas estamos casi toda la película en la misma locación, con un hombre que se corta el brazo después de quedar atrapado debajo de una roca. En el proyecto de La Bruja de Blair parece que estamos viendo una grabación real de un teléfono. Es sumamente sencilla y se ha convertido en un ícono del género de terror, inspirando a muchas otras películas actuales. Repito, la simplicidad tiene su mérito. Aclaremos, la película no es perfecta. Por momentos se siente que ciertos temas fuertes los toca de manera superficial e incluso cómica. Cae en lugares comunes y recurre en ocasiones a chistes o situaciones fáciles para empatizar con el espectador. Y sí, llega un punto en el que pierde un poco de ritmo por la repetición de ideas. Aún así, considero que es una película diferente a lo que suele darnos el cine nacional, y arriesgarse se agradece. Traer ideas diferentes a la mesa en películas mexicanas es justo lo que se necesita, y Anwar Safa lo hizo de gran manera. Este tipo de películas las considero un respiro y una muestra de que sí se puede cuando se quiere. Retomando Eres mi pasión de 2018, que también dirige Anwar Safa, me llega la pregunta del porqué de la gran involución. El Jeremías y Eres mi pasión no tienen nada que ver una con otra, y todo ese espíritu arriesgado se pierde por completo. No digo que debió ser una película idéntica al Jeremías, solo por ser del mismo director, o que debía hablar del mismo tema o de otro tema difícil, pero sí debió tener ese interés por mostrar propuestas diferentes. Eres mi pasión es una película sin alma y sumamente olvidable, una involución terrible de Anwar Safa que deja el mensaje que es mucho más fácil crear una comedia romántica a una película como el Jeremías, y que como él, gran cantidad de directores prefieren hacer lo que todos hacen y no arriesgarse a hacer algo diferente. Ahora mismo estamos en una época donde las películas, series y el contenido audiovisual en general se genera por montones, en gran parte por la aparición de plataformas digitales. Una era donde pareciera que se premia la cantidad y ya no la calidad. Una era donde se premia al que hace más y no al que lo hace mejor. Incluso en plataformas como YouTube o Netflix podemos darnos cuenta que abunda el contenido fácil y genérico, y que muy rara vez encontramos algo diferente donde realmente se note el esfuerzo o se noten las ganas por salir del montón. Lo he estado pensando. Dejar una huella real en este mundo se ve como una misión imposible. En términos generales, cada vez nos encontramos más lejos de nosotros mismos. Muchas veces nos limitamos a lo que la sociedad dice que está bien, o nos mantenemos pegados a una pantalla que no nos permite dedicarle tiempo a nuestras metas reales. Últimamente he cambiado algunos aspectos de mi vida. Estos últimos meses hice algunas cosas que había pospuesto por mucho tiempo. Este video es una de esas cosas. Estaba esperando el famoso cuando esté listo y me di cuenta que nunca lo estaría. Me di cuenta que aprendería lo suficiente en la marcha y que esperando solo estaba perdiendo el tiempo. Esto ha sido importante para mí y me ayudó a descubrir algo que no tenía idea. Me da miedo irme y no haber dejado nada en este mundo. El simple hecho de ser olvidado, como mencionan en Coco, me transmite una sensación de no haber aprovechado cada segundo que se me dio. Seas quien seas y tengas la profesión que tengas, intentemos ser diferentes, ser originales. Dejemos huella. Sin darnos cuenta, Jeremías nos pregunta ¿dónde están esos sueños de niño que teníamos?
y si todavía están dentro de nosotros. Al final, el qué quieres ser de grande resulta irrelevante cuando tienes un deseo de sobresalir. Resulta irrelevante cuando hagas lo que hagas, lo harás con todas tus ganas y con todo el corazón. En una actualidad donde poco se premia la creatividad y la originalidad, creo que el primer paso al reconocimiento de las mismas debemos darlo nosotros.